Hola a todos, a todas. Hoy vamos a desmenuzar aquí un tema importantísimo que es la seguridad, o más bien la inseguridad en México. Estoy esperando a que el invitado se una, ya lo estoy viendo, nada más voy a esperar la solicitud de Eduardo, que me pida, Eduardo, pídeme poder entrar a live para que te pueda aceptar. No. Vamos a ver. No, necesito que Eduardo me pida poder entrar. No lo veo. Bueno, Eduardo Guerrero va a estar con nosotros hoy en este live. Me voy a esperar a que se una para poderlo presentar. Si no se puede unir ahorita, le escribo por WhatsApp. Pero este es el segundo de una serie de temas que no sé cuánto tiempo vaya a durar, pero básicamente lo que estamos tratando de hacer, o lo que estoy tratando de hacer, es quitar el ruido político y quitar el ruido mediático de todo lo que está pasando para poder discutir de una manera más inteligente las cosas, poder empezar a tener diálogo y poder empezar a preocuparnos por lo que nos tenemos que preocupar y no preocuparnos sobre lo que no nos tenemos que preocupar. Déjenme ver si puedo agregarlo aquí. Eduardo, si te vuelves a salir y vuelves a entrar, a ver si así podemos solucionar estos pequeños temas técnicos que en estos lives siempre suceden y sobre todo suceden al principio. Estoy muy emocionada de que todos estén aquí. A esta serie de lives le puse desmenuzando porque creo que lo que necesitamos todos es aprender a desmenuzar todo el ruido, todas las noticias, todas las opiniones, todos los gritos que oímos alrededor de los temas que realmente nos importan. Ella está de Eduardo aquí. Informada y real de todo lo que nos atañe y nos ocupa como país y como mundo. Hola, Eduardo. Hola, disculpa, no encontraba la manera de unirme. Estás perfecto, perfecto, perfecto. Déjenme platicarles un poco, porque tengo aquí todo el currículum de Eduardo y todo el trabajo que ha hecho en torno a la seguridad, pero les voy a decir cuál es el mejor valor a currículum que tiene Eduardo para explicarnos del tema. Cuando se me ocurrió hacer este live, le escribí a mi mamá, que básicamente es la persona más inteligente que hay en México y conoce a todo mundo y es una gran servidora pública. Y le dije, Ma, ¿quién es la mejor persona para hablar de seguridad de una manera objetiva, lo más objetiva posible, apolítica, que realmente sepa del tema? Y no pasaron ni siquiera 2 segundos cuando me puso Eduardo Guerrero y me mandó su contacto. Entonces, habiendo dicho eso, Eduardo hoy dirige Lantia Consultores. Es un súper experto en temas de seguridad. Ha trabajado en el CISEN, ha trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública, ha trabajado en la Sedesol, en el IFAI, en el IFE. Básicamente ha trabajado en todos los lugares donde puede tener una opinión real de lo que pasa en el sistema de seguridad nacional y que hoy aquí queremos desmenuzar. Gracias, Sabina, qué amable. Pues yo encantado de acompañarte y tener una charla sobre lo que está pasando en el país y todos los problemas que tenemos en materia de seguridad y que venimos ya arrastrando desde hace varios años. Mira, creo que no hay tema que nos atañe tanto a todos, tan complejo, en donde hay tantas opiniones y que también tanto nos duele, porque si hablamos a lo mejor de una refinería, pues el impacto que tiene una refinería o un tren en la vida diaria de todo mundo, pues realmente es pequeño. Pero el impacto en la seguridad es algo que sufrimos y que adolecemos absolutamente todos. Por eso es tan importante hablar de eso. Entonces, mi primera pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Y por qué estamos como estamos? Pues mira, esto empezó, la crisis enorme que tenemos de seguridad empezó en 2008
Nosotros más o menos ahí la llevábamos con la violencia y con los crímenes, iban bajando durante los 90, durante los 2000, pero en 2008 algo sucedió, ahorita te digo que empezó a generar una serie de asesinatos a lo largo del país. Y lo que sucedió, Adina, en mi opinión, es que el gobierno de aquel entonces, el presidente era Felipe Calderón, empezó a arrestar a una serie de capos con muy buenas intenciones, sin duda, y con mucha audacia, pero esos arrestos y esas detenciones que hizo empezaron a fragmentar a las organizaciones criminales y esa fragmentación empezó a generar muchos enfrentamientos entre ellas y eso generó una ola muy grande de violencia a lo largo del país y además empezaron a proliferar muchas nuevas organizaciones criminales, justamente porque las anteriores se habían fragmentado y dispersado a lo largo del país. Entonces tuvimos una ola de violencia muy impresionante en 2006, 2000, perdón, 2008, llegamos al máximo en 2011 y luego empezó a bajar otra vez y luego volvió a subir otra vez en 2014, ahí ya era presidente Peña Nieto, volvió a tener un máximo en 2020, 2021 y ha empezado otra vez a bajar muy moderadamente hasta ahorita, ¿no? Los distintos gobiernos han tratado de, con distintas estrategias, de reducir la violencia, pero esta se ha vuelto cada vez más extendida en el país. Los grupos criminales pues ya no se dedican solamente al narcotráfico como era eh, lo que sucedía, digamos, al principio de la crisis, sino que como ya tenemos a decenas y a cientos incluso de bandas, pues se dedican a muchos negocios, trafican con las personas, obviamente venden drogas, se roban el combustible de los ductos de Pemex, están desapareciendo también ahora a muchas personas, además de asesinarlas, cobran extorsiones a negocios grandes, pequeños, eh, también a las jovencitas y también a los hombres, pero a muchas mujeres se las llevan a los mercados de trata de personas. eh, en fin, se ha vuelto como se dice, un portafolio criminal muy diversificado. O sea, es una gama de negocios muy amplia y ha causado enorme dolor a lo largo del país. La crisis inició en el norte, luego se desplazó al centro y ahora también ya en el sur del país estamos con muchos problemas, ¿no? Algunos estados que se han salvado de la crisis son estados como Yucatán, como Campeche, como Aguascalientes. La propia Ciudad de México, a pesar de todos los problemas que tenemos, no sufrimos de estas organizaciones en donde llegan convoys de 15, 20 vehículos y se llevan a veces a decenas de personas y las desaparecen o tienen enfrentamientos con otro comando armado. De eso nos hemos salvado en la Ciudad de México, y en otros estados como Coahuila han sido capaces de superar la crisis y de pacificar el estado, ¿no? Pero realmente el número de estados que, digamos, se han salvado, entre comillas, pues los contamos con los dedos de una mano, ¿no? La verdad es que casi todo el país está con muchos problemas, ¿no? El Estado de México tiene muchos municipios, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlanepantla, con muchísimos problemas. Los centros turísticos han sufrido mucho. Cancún se ha vuelto un lugar peligroso para el turismo, tanto nacional como extranjero. Acapulco no se diga, Mazatlán, el puerto de Veracruz, este, en fin, sería ir como caso por caso. Básicamente,
eso fue lo que sucedió. Nuestras estrategias para luchar con el crimen, en lugar de apaciguarlo e irlo desapareciendo, pareciera que más bien tuvo un efecto contraproducente y lo hizo crecer más y extenderse en todo el país, ¿no? Tú dices que desde el 2020 ha habido una disminución en la incidencia criminal en el país. ¿Se debe a alguna estrategia particular? ¿Se debe a algún tema coyuntural? ¿Se debe a qué se debe esta disminución marginal y esas estrategias que se han seguido desde el 2020 para acá? ¿Es algo que se debe de seguir siguiendo y que vaya a tener resultados a futuro? Pues mira, esa disminución que hemos tenido recientemente ha sido muy moderada y está muy lejos de lo que prometió el presidente López Obrador de reducir la violencia en un 50%. La violencia ha bajado, cuando digo violencia me refiero a los homicidios, es decir, a los asesinatos, ha bajado un poquito más del 10% y han aumentado otros delitos como las desapariciones. Si quieres, más tarde platicamos sobre este fenómeno. Ahora, cómo lo han logrado? Mira, tendríamos que ir a casos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, Guerrero o Veracruz fueron dos casos en donde en los últimos años hubo una baja muy importante de los asesinatos. En estos casos no fue porque en Guerrero o en Veracruz crearan mejores policías y tuvieran mejores fiscalías y tuvieran mejor inteligencia para luchar contra el crimen, sino desafortunadamente tuvo que ver con acuerdos con los grupos criminales, distribuir territorios de influencia entre los grupos, trazar fronteras que se respetaran entre ellos, y eso trajo una baja en los homicidios porque se evitaron los enfrentamientos constantes entre estos grupos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una estrategia que tiene buenos resultados en el corto plazo, pero que es muy perversa, digamos, porque en el mediano y largo plazo lo único que hace es empoderar más a estos grupos para que se vuelvan más tarde inmanejables, ¿no? Entonces tenemos que distinguir entre los estados en donde mejoran las cosas porque fortalecen a sus policías, eh, tienen mejor entrenamiento, los soldados también, digamos, arrestan en grupo, a toda la cúpula de una organización, etcétera. Tenemos que contrastarlos con los estados en donde te decía como Guerrero y Veracruz, más bien son arreglos con dos grupos, pactos temporales para que respeten algunas fronteras y no estén peleando. Entonces, desafortunadamente, Adina, pues esta mejora leve que ha habido tiene que ver más con este tipo de negociaciones que con el crimen organizado, más que a un trabajo de profesionalización y robustecimiento de nuestras policías y nuestros ministerios públicos, ¿no? Que son los que investigan los crímenes. Déjame hacerte dos preguntas en torno a lo que dijiste. La primera, en el nivel de violencia que estamos y en el nivel de deterioro de la seguridad que hay en el país, ¿podemos hablar de combatir a los grupos criminales o van a tener que existir ciertos ententes cordiales y ciertos pactos con los grupos criminales que permitan retomar el control de la seguridad del país? Que sé que no es lo ideal para nada, pero como le estás diciendo tú, el fin justifica o no los medios. Claro, mira, dependiendo del estado, ¿no? Un estado como Guerrero, que tiene tanta pobreza, donde hay tantos rezagos, donde la gente es reclutada muy fácilmente por el crimen, pues justamente porque no tienen empleo y pues ahí las organizaciones van y reclutan a gente incluso para que trabajen en otros estados y que no hay muchas capacidades locales para enfrentar al crimen, pues tendremos que, como tú dices, de alguna manera resignarnos a que en el corto plazo se utilicen este tipo de estrategias para bajar
la violencia, ¿no? En lugares como Chihuahua, digamos como Baja California, que tienen también ciudades muy peligrosas como Ciudad Juárez o como Tijuana, pero donde hay una clase empresarial pujante, se recaudan muchos impuestos. Tijuana, por ejemplo, es una ciudad, creo que es el municipio más poblado de México, y tiene frontera con Estados Unidos y fluye una gran cantidad de recursos económicos. Pues esas ciudades sí tienen capacidad para reclutar una buena policía, entrenarla y enfrentar a los grupos criminales, debilitarlos y finalmente pacificar la ciudad, ¿no? Entonces, es caso por caso, ¿no? Depende del lugar y de los recursos y capacidades que tengan, ¿no? Pero al ser caso por caso quiere decir que son soluciones estatales o son soluciones locales lo que está haciendo. O sea, no hay o no ha habido o no se siente una solución federal para combatir el crimen y o a lo mejor es un tema que siempre se tiene que combatir con estrategias locales. No sé cuál de las dos sea. Mira, hay organizaciones tan poderosas como Cártel Jalisco Nueva Generación o Cártel de Sinaloa, que son dos organizaciones con presencia nacional, es decir, tienen a gente en todos los estados del país. Ese tipo de organizaciones tienes que enfrentarlas forzosamente con el ejército. No puedes delegar en las policías estatales o municipales su combate, porque tienen armamento militar, entrenamiento militar y tienen una capacidad de exterminio, digamos, muy alta. Entonces sí necesitas al ejército, a la marina o incluso a la Guardia Nacional, aunque la Guardia no ha dado los resultados deseados y es un cuerpo que no termina de cuajar y de cohesionarse, tiene muchas divisiones internas y muchas debilidades, pues sí es una policía militar finalmente que sí puede enfrentar a un cártel. Las policías estatales y municipales más bien se dedican a combatir delitos callejeros como el robo de vehículos o el robo a ciudadanos que van caminando por las calles y los amenazan para que entreguen la cartera, o incluso aquellos que se meten a un banco o a una tienda de conveniencia a robar. Ese tipo de delitos callejeros sí cae en el ámbito y posibilidades de las policías locales, ¿no? Ahora, hay policías muy robustas a nivel local, sobre todo en las zonas metropolitanas, ¿no? La policía, por ejemplo, ahorita la Policía Estatal de Nuevo León o la policía que tenemos en la Ciudad de México, sobre todo cuerpos élite que se han creado para combatir la extorsión, etcétera, pues sí tienen esas capacidades, pero son policías muy especializadas en las que se ha invertido mucho dinero en capacitación, en armamento y en capacidades de inteligencia para poder combatir al crimen de manera eficaz. Lo triste de esto es que son excepciones y la regla más bien son ciudades pues pobres con pocas capacidades y que están bajo el asedio del crimen, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato, fíjate, Guanajuato es el estado más violento del país, es decir, cada mes asesinan a cientos de personas. Y ahí tenemos algo muy curioso porque hay ciudades como San Miguel de Allende y Guanajuato que son muy tranquilas, pero que están pues al lado de ciudades como Celaya, como Irapuato, como Salamanca o como León, que son súper violentas, ¿no? Y que no tienen capacidades policiales. Entonces, al interior de un mismo estado, como Guanajuato, podemos ver casos de mucha seguridad, ¿no? Como San Miguel de Allende y Guanajuato, o lugares realmente terribles que son el mismo infierno en materia de seguridad como Celaya, como Irapuato, como Salamanca y León, ¿no? Mencionas, quiero entrar después de esto al tema de las desapariciones y los asesinatos, pero hay un tema que la gente, y me incluyo, no entendemos bien a bien. Y es una pregunta con dos partes. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre la Guardia Nacional y el Ejército? Y la segunda es si la incorporación
de la Guardia Nacional al Ejército, que es algo que se plantea, la Secretaría de Defensa Nacional, es algo que tú ves como algo que pueda tener una reverberancia positiva en todo este tema de seguridad. Sí, mira, la Guardia Nacional fue un cuerpo que creó el presidente López Obrador cuando inició su gobierno, pensando en que, o según él, porque la Policía Federal era muy corrupta y había que eliminarla, lo cual me pareció a mí exagerado. Yo creo que esa policía en la que se había invertido muchísimo dinero y donde había gente muy capaz, podría haberse más bien corregido, pero también el presidente López Obrador la veía como un engendro, como un producto de su archienemigo político Felipe Calderón, y entonces prefirió eliminarla y crear una nueva policía militar a la que le llamamos Guardia Nacional, que es una especie de Frankenstein porque está hecha de pedazos de la policía misma federal que hubo y que se salvó de ser despedida. También estaba la Gendarmería, ¿no? Un grupo de policías federales que se creó durante el sexenio de Peña Nieto, también ahí se incorporaron en la Guardia. Obviamente muchos soldados de la Secretaría de Defensa, marinos de la Armada de México, gente de la Policía Naval, en fin, de varios cuerpos. Y entonces es una institución que nunca, digamos, terminó de tener este, sí, cohesión interna y un sentido como de misión, ¿no? Porque muchos de estos soldados y marinos, por ejemplo, nunca dejaron de pertenecer al ejército o a la Armada de México, pidieron ser comisionados y realmente a los que les rendían cuentas y eran sus verdaderos jefes, pues estaban en el ejército, no en la Guardia Nacional. Y luego también hubo cosas que afectaron mucho a la Guardia, como el hecho de ordenarles que no enfrentaran a los grupos criminales cuando se les encontraran en sus recorridos por el país, para no propiciar matazones o masacres por las que luego fueran acusados de violar derechos humanos, ¿no? Se les dio la orden, un poco en la idea de abrazos y no balazos, de evadir a los grupos criminales, no confrontarlos directamente en campo, sino después tratar de hacer arrestos selectivos a base de inteligencia. Y ese tipo de cosas empezaron a generar mucha inconformidad en la Guardia, porque entonces decían, si nos mandan aquí, nos estamos arriesgando y los grupos nos agreden, ¿cómo es posible que vayamos a evadirlos? Eh, ¿Por qué no los podemos confrontar y por qué no podemos debilitar al crimen? Y eso también generó un mal ambiente al interior de la Guardia que duró durante, sobre todo los 3 primeros años del sexenio de López Obrador. Después se dieron cuenta que esa había sido una mala estrategia, esta de los abrazos no balazos, y la echaron para atrás y empezaron a arrestar mucho más líderes criminales y ahí es cuando el número de asesinatos empezó a bajar, ¿no? Pero de manera, como te decía, muy moderada, ¿no? Entonces, pues en resumidas cuentas, la Guardia fracasó como una policía militar con capacidades de pacificación y es por eso que ahora la quieren meter al ejército para que el ejército, digamos, la rehaga, para que todos formen parte de la misma organización, digamos, un poco cortarles esos vínculos con las organizaciones que originalmente los enviaron a la Guardia y sea un cuerpo mucho más cohesionado, con un servicio profesional en forma y todos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones y no haya grupos privilegiados de exsoldados o exmarinos que tengan pues mejores condiciones de trabajo que los expolicías o los exgendarmes, ¿no? O sea, prácticamente va a desaparecer la Guardia Nacional y se va a volver un brazo con el nombre que uno quiera, diga y mande del Pues ejército. yo creo que el nombre va a continuar del cuerpo, pero sí va a haber una reingeniería interna para cohesionarla más y para evitar divisiones al interior como está sucediendo ahorita, ¿no?
Ahora, la Guardia Nacional, uno de los grandes problemas del ejército, bueno, y de las fuerzas de seguridad, tristemente, es el tema de la corrupción. Eh, en la Guardia Nacional había menos corrupción. ¿Cuál es o sea, cómo está ligada la corrupción a este tema de los organismos que persiguen al crimen? Justamente ahí, por ejemplo, en la parte de corrupción, la Guardia mostró en varias ocasiones debilidades porque varios de sus elementos fueron, digamos, filmados incluso recibiendo dinero, etcétera, y pidiendo, solicitando dinero de personas, eh, cayendo en prácticas de corrupción, y eso desprestigió a la Guardia frente a la población, ¿no? En donde estaban operando, y también se registraron muchos casos en donde se generaba un problema en algún lugar, llegaban los grupos criminales y la gente corría y les decía a la gente de la guardia: oye, vengan a ayudar porque un grupo está atacando a otro grupo, o está secuestrando, o está levantando gente, vengan a ayudarnos, ¿no? Y la guardia respondía: no, no, no puedo ir porque yo tengo que custodiar el perímetro, es decir, la línea alrededor de, es una especie de línea imaginaria alrededor de ciertas comunidades, ¿no? Entonces, en el lenguaje de la seguridad, pues custodias el perímetro para que no entren grupos foráneos, grupos externos a ciertos lugares. Y entonces, con ese pretexto, no acudían a prestar apoyo a quienes estaban pidiéndolo, y eso también desprestigió mucho a la guardia en varias comunidades, ¿no? Ahora, otro tema que está en boca de todos, y la verdad es que hablamos mucho de él y no lo entendemos, es la palabra militarización. Este tema del ejército en las calles, quién sacó el ejército a las calles, si se va a regresar el ejército a los cuarteles. Y aquí otra vez dos preguntas. ¿Qué implica la militarización? ¿Por qué se saca al ejército a la calle? Y una cosa que yo me pregunto, si está siendo exitosa o no la militarización como segundo punto. Y el tercer punto es, dado el nivel de inseguridad que hay en el país, ¿es viable hoy regresar al ejército, o sea, desmilitarizar al país? Fíjate que en México no hemos tenido capacidad para generar buenos cuerpos policiales, ni buenas policías municipales ni estatales. Se han vuelto muchas de ellas presa fácil del crimen, son corrompidas fácilmente, son penetradas por el crimen, incluso muchas veces colaboran con el crimen, y eso ha propiciado pues su desprestigio y su ineficacia para luchar con el crimen. Entonces, dada esa incapacidad de las policías para enfrentar a las grandes organizaciones criminales, es que gradualmente hemos tenido que acudir al ejército y pedir el apoyo del ejército para enfrentar a estos grupos pues tan poderosos y tan violentos, ¿no? Hace algunos años los Zetas, por ejemplo, era una organización súper violenta, y gracias a la Armada de México, a los marinos sobre todo, pudimos pues destruir esa organización, ¿no? En 2011, 2012, 2013, en esos años hubo una lucha enfocada en los Zetas y se pudo acabar con ellos. Pero hay otras muchas organizaciones tan violentas como los Zetas actualmente, que es Cártel Jalisco Nueva Generación, o mafias regionales como la Nueva Familia Michoacana, que son también hiperviolentas, están muy bien armadas porque los grupos criminales de México son muy prósperos, les va muy bien tanto por la venta de droga a Estados Unidos y muchos otros negocios que tienen, y esto les permite adquirir armamento sumamente sofisticado y moderno, con el cual pues incluso pueden también enfrentarse sin ningún problema al ejército mexicano, ¿no? Muchas veces el ejército incluso está en desventaja frente a los propios grupos criminales. Entonces yo veo muy difícil que en el corto o mediano plazo nosotros podamos prescindir del ejército. A ver, Tendremos, una cosa rapidísima. El sí, ejército es menos corrupto que las policías, en sí, general, sí, pero claro. existe menos corrupción en el ejército que en la policía.
Sí, fíjate que ahí las encuestas son muy útiles y la aprobación que tienen las Fuerzas Armadas en México es muy impresionante, ¿no? La gente, digamos, las Fuerzas Armadas cuentan con una aprobación alrededor del 85%, mientras que los cuerpos policiales están en el 60 o 50% de aprobación. Entonces, sí, las Fuerzas Armadas en México son muy populares. Por eso también el presidente López Obrador decidió hacerse acompañar por ellas e incluso también pues capitalizar de la propia popularidad que tiene el ejército entre los pueblos, entre la gente de México, ¿no? O sea, no fue también, digamos, una decisión guiada por criterios de seguridad, pero también guiada por criterios políticos, ¿no? De ser un presidente también muy popular porque se hizo acompañar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entonces es hoy por hoy discutir militarización sí, militarización no, es básicamente escupirle al viento, porque es imposible sustituir el papel que hoy juegan las Fuerzas Armadas. Sí, mira, yo creo que la discusión debe ser otra, más que militarización o no militarización, debe ser profesionalización o no profesionalización. O sea, quien esté a cargo, sea policía o militar, que sea profesional, haga bien su trabajo y tenga capacidades para pacificar y tener control territorial sobre el área donde está trabajando, ¿no? Esa debería ser más bien el criterio para evaluar la estrategia de seguridad, ¿no? Su capacidad para reducir delitos. Por ejemplo, hace poco renunció el secretario de Seguridad de Michoacán, que era un general muy prestigiado, y yo pues critiqué esa decisión del gobernador de Michoacán porque los logros de este general en los 2 años y medio que estuvo trabajando en Michoacán fueron bastante buenos, ¿no? Redujo 36% los homicidios en 2 años y medio, redujo el robo en carretera también casi 50%, el robo en el transporte público, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aplaudirlas, tenemos que escoger a gente profesional para que permita tener esos logros y más bien, pues tenemos que reprobar y buscar otras opciones cuando el secretario de Seguridad, sea civil o militar, sea un inútil, sea poco profesional y no tenga logros, ¿no? Por ejemplo, el sustituto del general es un novato que jamás ha trabajado en materia de seguridad y seguramente las cosas van a empeorar mucho en Michoacán en los siguientes 2 años, porque tendrán a un civil, ya no será militar, pero es un civil muy poco capacitado y sin el perfil para poder ser un buen secretario de seguridad, ¿no? Porque no cuenta ni con formación ni con experiencia, ¿no? Uno de los temas que más, digo, que más están en los titulares, que más duelen, que más corroen al país y a todos los que estamos preocupados por el país es el tema de las desapariciones y es el tema de los asesinatos. ¿Cuál es? ¿En dónde estamos? ¿Ha habido mejoras? ¿Cómo se soluciona un lastre con esa magnitud y con ese, cómo que cercena el alma del país? Sí, qué bueno que sacas este tema, Dina, porque ha sido un problema que ha crecido muchísimo en los últimos años y en donde hay tres fenómenos en las desapariciones, tres fenómenos eh, que tenemos que distinguir. Mira, las mujeres que desaparecen, sobre todo las mujeres jóvenes, son mujeres que son llevadas a mercados de trata de personas a proveer generalmente servicios de carácter sexual y son literalmente esclavizadas para que realicen esas tareas cotidianamente. Muchas veces también las vuelven adictas para que no traten de escapar y se vuelvan completamente dependientes de sus jefes, ¿no? Luego están los hombres jóvenes que desaparecen, generalmente son llevados a campos de entrenamiento para volverlos sicarios o vigilantes de las casas de seguridad donde las organizaciones almacenan armas, dinero, droga, etcétera. Y luego tenemos un tercer grupo de desaparecidos que son personas
que por alguna razón los, los criminales quieren asesinar, pero no quieren que sus cuerpos queden tirados en algún espacio público, ¿no? En la calle o en un parque o incluso en sus casas, sino que buscan la manera de llevarlos a lugares muy remotos, muy alejados, asesinarlos y enterrarlos en fosas clandestinas para que no los encuentren, Pero ¿no? ¿cuál es o sea, sé que nadie aquí es un criminal y que no puedes entrar tú en la mente de un criminal, pero o sea, cuál es la diferencia? O sea, si ya los van, los buscan y los matan, ¿por qué desaparecen o sea, cuál es la diferencia entre un cuerpo que desaparece y un cuerpo que dejan tirado en la calle? O sea, hay una estrategia diferente, están tratando de dar un mensaje diferente. Sí, mira, porque cuando un cuerpo desaparece, en primer lugar no puedes declarar que hubo un homicidio, porque no estás seguro de que lo mataron o hicieron otra cosa con él. Entonces, eso entorpece muchísimo las investigaciones y pues también, digamos, la probabilidad de que alguien sea castigado, sancionado por ese asesinato, pues es mucho más baja que cuando el cuerpo aparece y puedes hacer un buen trabajo para dar con los culpables, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa que habría que decir, Adina, es que muchas veces cuando hay una colusión, es decir, cuando hay una especie de alianza entre autoridades criminales, las autoridades les dicen a los criminales, mira, ¿sabes qué? Si vas a matar gente aquí, pues mejor llévatelos y tíralos por allá en algún lugar para que aquí no nos echen la culpa y vengan aquí a investigar las autoridades estatales o federales, ¿no? Porque me generas muchos problemas si tengo aquí a las autoridades investigando. Entonces, mejor llévatelos, mátalos por allá lejos en el cerro y deja ya los cadáveres y escóndelos para que yo no tenga problemas ni de que me acusen de que aquí está aumentando la violencia y esté lleno aquí de autoridades investigando. Eso también lo piden a veces las autoridades corruptas, ¿no? Para evitar ser investigadas. Algo, algo muy rápido que te quería comentar y yo creo que va a ser muy útil para quienes nos están escuchando, si entre ellos hay jóvenes, mujeres y hombres, es que algo que descubrimos, Adina, en una investigación reciente de Lantia, es que los perfiles de las muchachas jóvenes que desaparecen, es que tienen una edad, digamos, entre 13 y 20 años, son mujeres muy delgaditas y de baja estatura, y están justamente seleccionadas así para que a la hora de que las abducen, es decir, Las las van llevan. persiguiendo y generalmente se las llevan en las noches, en callejones solitarios. Una persona desciende de un vehículo, rápidamente las abrazan, las toman, digamos, por atrás, las levantan y las introducen a un vehículo y se las llevan. Entonces, una primera recomendación aquí es que las mujeres jóvenes en lugares donde hay presencia criminal no deben salir en la noche solas. Eso es importantísimo. Eh, Como te decía, todas comparten estos rasgos, además fisonómicos, no solamente de peso y altura, sino que son mujeres generalmente con el pelo largo, con la frente amplia, con los labios gruesos, nariz respingada. Y es muy impresionante cuando observas las fotos de todas estas jóvenes desaparecidas, cómo son muy parecidas entre ellas, ¿no? Y en el caso de los hombres, son jóvenes robustos, más altos de lo normal, más pesados, justamente para que sean aptos para las tareas de vigilancia y de combate para los que los van a utilizar, ¿no? Entonces también ahí la recomendación para los chavos es que en lugares también de alta presencia criminal, yo lo que los recomendaría es que no circulen en las carreteras en grupo, porque hay vigilantes a las orillas de las carreteras que se dan cuenta cuando van jóvenes en grupo y generalmente es cuando van en grupo, cuando son detenidos por, pues por un convoy criminal, los bajan, los interrogan y se los llevan. Ese es como el modus operandi. Entonces también que eviten en algunas carreteras donde ya ha habido muchos eventos, por ejemplo, estoy pensando ahorita en el norte de Jalisco, donde por ahí por Lagos de Moreno es muy frecuente que suceda esto con jóvenes desaparecidos, ¿no?
como te decía, los orillan, los bajan del vehículo y se los llevan y no vuelven sus familias a saber de ellos, ¿no? Digo, y hablando ahorita con este perfil o este análisis que se ha hecho sobre las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes que desaparecen, ¿sus captores los conocen desde antes o es coyuntural que ven a una chava caminando y la agarran o atrapan a un grupo de jóvenes que van en la carretera? O sea, los van cazando antes de, o es una coincidencia? No, fíjate que no, digo, sin duda podrían darse casos en donde las conocieran previamente, ¿no? Algún criminal y que ese criminal le dijera a la organización que él conoce a una joven que podría ser levantada por el grupo criminal y que supiera sus movimientos, sus hábitos, digamos, y que supiera que sale sola y que está desprotegida, etcétera. Pero yo creo, mi impresión es que se trata de jóvenes que son, digamos, al azar, seleccionadas por un grupo y que además ven la oportunidad de llevárselas porque, como te decía, van caminando solas en callejones medios también despoblados y las van cazando, las van siguiendo, las van eh, y cuando ven la oportunidad, te decía, se bajan y se las llevan muy rápido. Es una cosa de literalmente que lleva 4 o 5 segundos bajar, subirlas. Y como son tan mujeres, digamos, tan de poco peso y ligeritas, es muy fácil, ¿no? Que estos tipos se las lleven y que ellas no puedan oponer mucha resistencia, ¿no? De ahí mi recomendación a que no salgan solas en la noche y más bien si salen sean acompañadas y preferiblemente en vehículos, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la zona metropolitana de Guadalajara, en los municipios de Tlaquepaque, de Zapopan, de Tlajomulco, hay un récord de desapariciones y lo saben los pobladores de ahí, lo saben la gente de las colonias donde hay más desaparecidos, entonces ahí tienen que tomarse las familias medidas mucho más estrictas para evitar ser víctimas de levantamientos de sus hijas, ¿no? En Puebla, por ejemplo, hay muchísimas, en la capital de Puebla, también muchísimas desapariciones de jóvenes, en Ciudad Nezahualcóyotl. Esos son, por ejemplo, las 3 ciudades donde más mujeres desaparecidas hay, ¿no? ¿Qué te digo? Sé que voy a banalizar un poco esta pregunta porque sé que no se puede simplificar tanto lo que te voy a preguntar ya para cerrar y acabar. Y lo preguntaron en algún momento en el chat. La primera es, ¿hay solución al tema de violencia? O sea, hoy por hoy, en el lugar en donde estamos parados en este país, con las estadísticas, con la coyuntura, ¿hay solución? Y si sí la hay, ¿cuáles son los pasos que se tienen que tomar o cuáles son las iniciativas o cuáles son las disposiciones del gobierno que se tienen que tomar para poder mejorar el tema de inseguridad que hay en México? Sí, sin duda es un problema que se puede solucionar, pero tienen que combinarse varios factores para que sea solucionable, digamos. El Estado tiene que tener recursos económicos para poder reclutar y entrenar a una policía profesional. Esa es una primera condición y que además haya capacidades de investigación que prueben ante un juez la culpabilidad de alguien por un homicidio, por un secuestro, por una extorsión y que seamos capaces de meterlo a la cárcel. Todo esto como requiere no solamente tener la buena policía, sino un ministerio público profesional y jueces profesionales, ¿no? Eso ha sucedido en estados como, por ejemplo, Nuevo León hace algunos años. Este, por cierto, en los últimos años Nuevo León se ha vuelto, la seguridad se ha deteriorado significativamente, pero en su momento creó la mejor policía estatal.
Te decía yo que Coahuila tiene, en los últimos 10 años, Coahuila se transformó completamente y ciudades como Saltillo, Torreón o Piedras Negras, que eran lugares de terror, se han vuelto de las ciudades más seguras del país en tan solo 10 años. Y esto, pues, ¿qué pasó? Pues hubo dos gobernadores muy buenos seguidos que enfrentaron el problema, que le dieron la cara, que tenían capacidad estratégica y recursos y el apoyo de los empresarios y de otros sectores sociales y muy echados para adelante y pudieron sacar las cosas bien, ¿no? Ahora, hay lugares, comentaba yo, el caso de Guerrero, el caso de Chiapas, el caso de Morelos, el caso de Colima, el caso de Zacatecas, eh, que son más complejos, ¿no? Por ejemplo, Guerrero, pues yo sí lo veo ya perdido, francamente es un estado en donde únicamente Acapulco y Zihuatanejo se salvan del control criminal. Todo el resto de Guerrero ya está repartido entre los grupos criminales. Incluso hace unos meses hubo una mesa redonda entre dos obispos de Guerrero y tres líderes criminales y se repartieron los municipios, una cosa que yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Chiapas está más o menos en la misma ruta de descomposición y yo no dudaría que Chiapas, si no se hace algo pronto con el nuevo gobernador que llega, pues las cosas puedan justamente ir con el mismo destino, digamos, al mismo destino donde fueron en Guerrero, ¿no? Morelos también es un estado con alto peligro, incluso estados con una economía muy robusta como Jalisco, como Nuevo León. Jalisco ahorita está en una crisis tremenda porque Cártel Jalisco, que es el cártel más poderoso de México, tiene penetrada la policía estatal y a todas las policías municipales, incluso las de la capital, como te decía yo, Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque, ¿no? Entonces, Veracruz, por ejemplo, es un estado también que tiene control criminal en varias de sus zonas. Entonces, estamos en una situación, Adina, a lo mejor no es mucha gente ni siquiera está consciente de esto, pero estamos perdiendo el país en el sentido de que estos grupos se están apropiando del territorio. Eso quiere decir que el territorio es como un paquete de negocios. O sea, si tú controlas una extensión territorial amplia, por ejemplo, un municipio, tú puedes echar a andar ahí todos los negocios criminales que quieras. Para empezar, pues cobrar impuestos, ¿no? Con extorsiones. Puedes robar gasolina, puedes poner casetas de peaje si pasa ahí una carretera o una calle importante. Obviamente puedes poner centros de prostitución, puedes vender droga, en fin, lo que te imagines, ¿no? Y es por eso que los criminales ahora están tan interesados ahora en controlar el territorio. Antes estaban interesados en ingresar a un negocio, ahora ya no. Dicen, no, mejor nos hacemos del territorio y ahí echamos a andar muchos negocios y nos vamos a hacer muy ricos, ¿no? Y esto es un fenómeno relativamente reciente, yo creo que es algo que está sucediendo en el último lustro, ¿no? Y es realmente aterrador, ¿no? Los niveles de violencia siguen siendo muy altos y yo he llegado a la conclusión, Adina, en los 16 años que ya llevo como consultor en esto y fui funcionario también público, como comentabas, en inteligencia y en materia de seguridad, que no vamos a poder solos. Ya llevamos 3 sexenios luchando contra el crimen y las cosas no han hecho más que empeorar, ¿no? No, no vamos a poder, solo se implica, vamos a necesitar qué, o sea, Vamos a necesitar del apoyo de otros países y yo creo que tenemos que aprovechar la vecindad con Estados Unidos y formar parte del área de Norteamérica donde también está Canadá. Y así como en su momento echamos a andar un tratado de libre comercio para fortalecer la economía de México, apuesta por cierto que ha sido muy buena y que nos ha traído muchos beneficios económicos, ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos, pues creo que en esa misma lógica yo diría que diéramos un paso más en la integración regional y que ahora negociáramos un tratado de seguridad para América del Norte que nos diera a los mexicanos acceso
a la tecnología, al armamento, a la inteligencia eh, que tiene Estados Unidos y Canadá sobre los grupos criminales en México, y con esa tecnología y armamento e inteligencia podamos pacificar de manera más eficaz al país en los próximos años, ¿no? Obviamente, pues es una propuesta polémica, ¿no? Porque mucha gente la ve como, pues estás entregándole el país a Estados Unidos, las mismas críticas que en su momento recibió el Tratado de Libre Comercio. Pero ahorita le estamos entregando el país al crimen organizado. O sea, Justamente, ¿no? O sea, cuando los que dicen que vamos a perder soberanía, pues ya la estamos perdiendo contra el crimen organizado. Ellos son ahora los que mandan en un montón de estados del país. Entonces, de lo que se trata es de que Estados Unidos y Canadá colaboren con México para recuperar el control de esos territorios, ¿no? Y poder, ya tener un ejército y policías estatales y municipales sólidas, bien entrenadas, ¿no? Obviamente no estoy pensando en que haya elementos estadounidenses o canadienses operando en suelo mexicano, sino que más bien sean entrenados por estadounidenses, por canadienses en combate al crimen de alto perfil, y que con ese entrenamiento puedan tener un mucho mejor desempeño del que tienen ahora, puedan utilizar armas de última generación también para que no estén en una situación de desigualdad cuando enfrentan a los grupos criminales, y tengamos mucho mejor información, porque nuestra inteligencia criminal es tan mala, Adina, que muchas veces cuando está la Guardia Nacional operando, etcétera, ni siquiera tienen claro a quién quieren arrestar. Son como militares dando palos de ciego. Necesitamos inteligencia, saber contra quién vamos y por qué vamos y cuál es la estrategia para tener mucho mejores resultados, ¿no? Entonces, creo que deberíamos apostarle a ese proyecto para el nuevo gobierno, y si es posible que durante la gestión de Claudia Sheinbaum termine con la firma de un tratado de este tipo, sería genial, ¿no? Yo creo que hay dos cosas además que Estados Unidos y Canadá necesitan de México, que es apoyo para combatir la exportación de fentanilo a esos dos países que está causando muchísimas muertes por sobredosis, y necesitan de la colaboración de México para reducir esas exportaciones. Y también, sobre todo Estados Unidos, necesita mucho de apoyo de México para frenar la migración a Estados Unidos. Y ya, de hecho, ahorita tenemos a 35,000 guardias nacionales eh, en la frontera sur de México, disminuyendo ese flujo migratorio a Estados Unidos. Nosotros lo que necesitamos, pues, es apoyo de esos dos países para reducir la violencia y para recuperar el control territorial, como te comenté. Y si nos centramos en esos puntos, creo que podríamos sacar un acuerdo o un tratado de seguridad pronto, en unos pocos años podríamos tenerlo, ¿no? me recuerda un poco, digo ya para cerrar, me recuerda un poco, sí suena como una propuesta que me imagino que políticamente no va a ser fácil de tragarse para mucha gente, pero es un poco como lo que decía Einstein, que idiota es el que piensa que haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo Justamente, va a tener diferentes resultados. Entonces, justamente. realmente tiempos desesperados implican soluciones alternativas, novedosas, que a nadie le gustarían, pero que muy probablemente son soluciones necesarias. O sea, ni siquiera son soluciones necesarias, se vuelven soluciones inminentes. Sí, mira, yo veo esto como algo que realmente tendría un impacto estructural en México, en nuestra capacidad de combatir al crimen y de poder pacificar al país. Creo que es ya casi casi el único camino que nos queda. Yo creo que si no lo hacemos ahorita, lo terminaremos haciendo en algunos años, pero si ahorita lo hacemos, nos vamos a ahorrar mucho sufrimiento y no vamos a seguir perdiendo control territorial en más y más entidades del país, y que recuperar nos va a costar muchísimos años también. Entonces, creo que es el momento de dar ese paso, de hacerlo por el beneficio de México y con todo el cuidado también para
para cuidar nuestra soberanía. De hecho, como bien comentabas tú, pues esto tendría como objetivo principal que México recobre la soberanía territorial en varios estados en donde ya la perdió, lo está perdiendo, como Guerrero, como Chiapas, como Zacatecas, como Sinaloa, como regiones de Morelos o ciudades en Chihuahua, en Baja California, en fin, sabemos que estamos plagados de este problema por todo el país, estimada Dina. Eduardo, te agradezco muchísimo. Espero que la próxima vez que estés aquí no sea para hacer un listado aún más largo de todas las ciudades que están entregadas al crimen, porque es infinita la cantidad de ciudades que podemos entregar, o municipios, o pueblos, o poblados, sino que sea para hablar de cómo hay cierta mejoría y hemos recuperado la seguridad y la certeza y la manera de vivir en este país. Sí, y ojalá te pueda dar la buena noticia de que ya están negociando autoridades canadienses, estadounidenses y mexicanas un tratado de este tipo. Me encanta la idea y manténme al tanto, Cla- por favor. claro que sí. Gracias, Adina. Te mando un Gracias, abrazo. Eduardo. Te mando un abrazo. Gracias a todos los que están aquí. Esto se va a quedar en el feed y gracias a todos. Bye.